Durante el primer trimestre del curso 2017-18, la Asociación para Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia, con la colaboración de la Deputación de Ourense, ha puesto en marcha el programa Mirada do Outro de prevención del acoso escolar. Así se están llevando a cabo diferentes actividades en 3 colegios de la provincia: Vila do Arenteiro en Carballiño, Virxe dos Remedios en Castro Caldelas y el Ceipo Ruxidoiro en Barbadás. En esta primera etapa de trabajo, el programa atenderá a unos 111 alumnos. A Mirada do Outro trabaja con niñas y niños del último ciclo de educación primaria, con el objetivo de favorecer el desarrollo de capacidades individuales y grupales que minimicen el riesgo de aparición de conductas de acoso o maltrato entre iguales. En concreto, el programa se centra en el desarrollo de la empatía a través de procesos en los que el grupo de niños aprenden a sentir lo que les pasa y expresarlo, pero también a percibir lo que le pasa a su compañero y escucharlo. Se fomenta también el respeto a la diferencia y se estimula el interés por la diversidad. En el programa participan profesionales de la psicología y la educación social. En una primera valoración, las impresiones son positivas, constatando que existen en los niños y niñas un deseo de abordar la gestión de sus emociones de una forma adecuada. Se interesan por escuchar al otro e intentan apoyarse en el grupo para resolver sus conflictos desde un lugar de respeto y cuidado. Paralelamente, se está realizando un trabajo de investigación para evaluar el impacto de estas actividades en los jóvenes participantes.